Segundo bloque de Vida por Vidas. Es común que en épocas de frío busquemos calentar los espacios de la casa con diferentes métodos. Sin embargo, los mismos deben ser usados con mucho cuidado. El voluntario Juan Noguera nos explica cómo. Hoy les hablaré de los cuidados a tener en cuenta al momento de calentar los ambientes en el hogar en este invierno. Si tenemos una chimenea en la casa, siempre tenemos que verificar que la salida del humo sea la correcta, vaya para arriba, que no salga al ambiente donde estamos. Esto nos puede producir una intoxicación. También consigamos un resguardo de chimenea, que son las rejas o vidrios que se ponen enfrente de la chimenea. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar que en caso de que salte un pedazo de madera encendida. Tenemos muebles de madera, alfombras, sofás, manteles, que son materiales de rápida combustión, lo cual pueden provocar un incendio. Esta es una escena común que se presenta en los hogares con chimenea. El fuego es una atracción para los niños, por lo que tenemos que tener un especial cuidado cuando están cerca de ellos. Pueden tirar sus juguetes al fuego, pueden acercarse mucho y en esta temporada de frío, con las prendas de fácil combustión como son los suéteres de lana, pueden provocar quemaduras. También cuando los chicos juegan muy cerca del fuego, corren peligro de que una chispa salte y les produzca una quemadura. ¿Quién quiere jugar cerca del fuego? No, es peligroso. Otra situación que se suele dar con los niños en las chimeneas es que quieran cocinar o calentar alimentos, como malvaviscos. Esto puede producir una lesión o quemaduras en los mismos. Los cuidados que debemos de tener cuando dejemos de utilizar la chimenea es asegurarnos de limpiar bien, que no queden restos de brasas ni madera encendida. Lo juntamos y lo ponemos en un recipiente adecuado. Nunca lo tiremos con el resto de la basura, ya que pueden provocar un principio de incendio. Una buena idea es tirarlo en las tierras del jardín o del patio. También tengamos en cuenta el lugar donde guardaremos la leña a ser utilizada en la chimenea, al resguardo de la lluvia, ya que la madera húmeda produce mucho humo. Ahora hablaremos de otros elementos que utilizamos para generar calor en los ambientes de la casa. Otro de los elementos más comunes que utilizamos en las casas son las estufas. Como todo aparato eléctrico, debemos leer las instrucciones y las especificaciones antes de su uso y ante cualquier duda, consultar. En el caso de estos elementos, lo debemos utilizar siempre a una distancia no menor a 1,5 metros de cualquier elemento que pueda provocar un incendio, en este caso una prenda o un mueble. También debemos tener en cuenta que por lo menos debe haber 30 centímetros en la parte posterior. No deben estar cerca de cortinas o papeles que puedan provocar incendios. En el caso de utilizar prolongadores para este tipo de equipo, asegurémonos de que sea de un grosor mínimo de 2 milímetros, ya que estos son equipos de alto consumo y esos cables están preparados para el alto consumo. Si utilizamos cables más finos, estos se pueden sobrecalentar y provocar un incendio. La posición del cable siempre debe ser por detrás del aparato, para que no se calienten y no se derrita su cobertor y provocar un incendio. En muchos casos queremos utilizar estos elementos como secarropa. Esto no es recomendado, ya que esto no está diseñado para ese efecto. Estos elementos deben ser utilizados en la posición en la que fue diseñado, nunca intentar cambiarlos. Tampoco utilicemos estos elementos debajo de camas para poder calentar el ambiente, ya que esto puede provocar un incendio. Por lo general, este tipo de elementos generan una cierta atracción hacia las criaturas. En el caso de los niños, siempre tengamos un especial cuidado. Nunca dejar a los niños cerca de estos elementos sin la supervisión correspondiente. Estos elementos pueden generar una atracción hacia los niños. Pueden intentar meter el dedo o papeles, lo cual puede provocar quemaduras o principios de incendio. Asegurémonos de que estos elementos tengan las rejillas protectoras. Nunca dejemos que los niños toquen elementos electrificados. Otro de los elementos más común utilizado en esta época de frío es el brasero. Veremos los cuidados a tener en cuenta. Para la utilización del brasero, por lo general quemamos madera o carbón, que genera CO2, monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inoloro, imperceptible a los sentidos, lo cual en altas concentraciones puede ser mortal. Por ejemplo, 300 a 500 gramos de carbón en una habitación de 3 por 4 metros puede generar una concentración de 0,2% de monóxido de carbono, lo cual puede ser mortal en muy poco tiempo. ¿Por qué el brasero no nos hace nada en un ambiente abierto? Porque el monóxido de carbono se disipa y las concentraciones son mínimas. El aire caliente tiende a subir, lo cual facilita que se disipe. En un ambiente cerrado las concentraciones son altas,
Tampoco intentemos poner el carbón o la madera encendida en otro recipiente. Como ejemplo, una vez una persona colocó el carbón encendido en un balde de metal, pensando que el brasero era peligroso. Lo introdujo a su habitación para calentar y esa persona terminó muriendo. Esto es un caso real en Paraguay. En un incendio, el monóxido de carbono es letal. Tampoco es recomendable introducir el brasero con madera o carbón encendido dentro de la habitación, calentar el ambiente y luego retirarlo, ya que el monóxido de carbono permanece en el ambiente. Además del peligro de monóxido de carbono, la utilización de brasero implica riesgos de principios de incendio. En estos días de frío, seamos cautos en la utilización de cualquiera de estos elementos. No corramos riesgos innecesarios. Como bien nos dijo Juan Noguera, debemos ser cuidadosos a la hora de elegir dónde y cuándo colocar los calentadores. Por eso recalcamos la importancia de tener las barreras protectoras en las chimeneas y por sobre todo no usar braseros o objetos metálicos con carbón encendido dentro de lugares cerrados. A la vuelta de la pausa les contamos cómo pueden contactarse con nosotros y conocerán a un tercerino más de la compañía.